Muchas bendiciones, mujeres y su palabra. Soy Ariani Sojo y hoy nos encontramos leyendo dos capítulos, el capítulo 22 y el capítulo 23 del libro de Segunda de Reyes. Ya vamos en la recta final de este libro y en este momento nos vamos a encontrar con el reinado de Josías. Pero antes vamos a orar para que Dios tome el control de este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos das la oportunidad de leer tu palabra. Gracias, Señor, porque nos bendices con estos hermosos tiempos donde nos reunimos diferentes mujeres en diferentes temporadas, Señor, con diferentes circunstancias, pero en un mismo sentir, con una misma visión, y es conocerte a ti a través de la palabra. Por eso, Señor, amamos este tiempo, disfrutamos de este tiempo, lo anhelamos, Señor, porque hay hambre, hay sed por la palabra revelada a nuestro corazón. Padre, yo te pido que cada mujer que en este momento está lista para leer, para escudriñar, para escuchar, tú la bendigas en este momento, tú la fortalezcas, tú concedas los anhelos y los deseos del corazón. Espíritu Santo de Dios, estamos listas, estamos atentas para que tomes el gobierno, para que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Alineamos nuestro espíritu al Espíritu Santo para que tú nos ministres en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo espero que usted tenga su Biblia, su cuaderno y su lápiz en mano, porque el Señor ha estado hablando de diferentes maneras. Yo sé que sí. Así que no se distraiga, no deje que nada la saque de este tiempo tan hermoso. Vamos a comenzar con el capítulo 22, que dice reinado de Josías. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Versículo 3, hallazgo del libro de la ley. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam
Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá os ha enviado para que preguntaseis a Jehová. Diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Amén. Josías es el último rey bueno de Judá, y yo creo que recibió el mejor elogio de todos los reyes fieles de la historia. Judá fue bendecida con un último gran avivamiento bajo su 16º gobernante Josías. Y al leer la lista bíblica de reyes es raro encontrar a uno que haya obedecido a Dios completamente. Y Josías fue uno de los obedientes y solo tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Durante 18 años reinó con obediencia. A los 26 años comenzó las reformas basadas en las leyes de Dios. Sus reformas, incluida la destitución del culto asirio oficial promovido por Manasés, superó con creces la de todo rey que lo precedió. El pueblo de la tierra que lo coronó tal vez consideró que el nombre del muchacho cumplía la profecía contra Jeroboam y el altar pagano donde éste quemaba incienso a los ídolos en Primera de Reyes 13 del 1 al 3. Dado que Josías fue colocado en el poder de manera contundente por el pueblo de Judá, que apoyaba la monarquía davídica, y como comenzó a reinar desde tan niño, es factible que el giro de 180 grados de la idolatría desenfrenada a la adoración a Yahvé haya comenzado por la influencia del sacerdote. ¿Saben, mujeres? Nuestros niños son los futuros líderes de nuestras iglesias, son los futuros líderes de las naciones, son los futuros líderes de las comunidades. El trabajo más grande de nosotras para Dios es tener que esperar hasta ser adulto, pero nunca se es demasiado joven para tomar a Dios con seriedad y obedecerlo. Este es el momento en que nosotras debemos de estar entrenando a nuestras niñas para que se conviertan en profetisas en medio de las ocupaciones. Es el momento de estar entrenando a nuestros niños para que se conviertan en los futuros pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas. Nuestros niños y niñas van a ser los hombres y las mujeres de influencia que se van a levantar con un corazón conforme al de Dios, que van a estar en la política como le pasó al rey Josías. Estaba en una posición de gobierno, pero tenía temor de Dios. Asimismo van a ser nuestros hijos, van a ser doctores, pero van a creer que hay un Dios que hace milagros y que sana. Van a ser maestros, pero van a estar pastoreando en medio de sus clases. Van a ser abogados, pero van a creer que hay un Dios justo que juzga a través de ellos también. Que en medio de la plataforma que nosotras les vamos a establecer
ellos van a demostrar al Dios Todopoderoso que reina y que gobierna, y lo van a hacer con sabiduría, lo van a hacer con temor de Dios. Niños, jóvenes, entendidos en los tiempos, pero tenemos que levantarnos, mujeres, como la madre de Josías, a influenciar positivamente sobre nuestros hijos, a doblar rodillas hasta ver el cumplimiento de la promesa, a creer en lo que Dios ha dicho sobre nosotras, que nosotras no parimos hijos para que se pierdan, parimos hijos para que se conviertan en hombres y mujeres de Dios, que cambien el rumbo de la historia de las naciones del mundo entero, que preparen el camino para que entre el Rey de Gloria, y aún siendo niños comenzarán a profetizar, verán visiones, soñarán sueños. Hablarán en nuevas lenguas, tendrán los dones del Espíritu activados, porque habemos madres y aún madres espirituales que doblamos rodillas, que ayunamos, que oramos sin cesar hasta ver el cumplimiento de la palabra. Los guardias de las puertas controlaban a los que entraban al templo y supervisaban la recolección del dinero. Y se puede trazar un interesante paralelo entre Josías y Joás, que fue el 8º rey de Judá. Josías, como Joás, ascendió al trono a una edad temprana, a los 8 años, y procedió a establecer un plan de restauración para el templo. Al igual que Joás, quien recibió ayuda del sacerdote Joiada, Josías fue asistido por el sacerdote Hilcías y marcó una gran diferencia. Fue una influencia positiva en el niño. Vemos cómo el libro de la ley pudo haber sido el Pentateuco completo desde Génesis a Deuteronomio, o solo el libro de Deuteronomio. Debido a la larga lista de reyes malvados, el registro de las leyes de Dios pues se había perdido. Josías, que tenía aproximadamente 26 años en ese momento, deseó una reforma religiosa a lo largo de la nación. Y este rollo que se hallaba en el templo, que contenía el libro de la ley, había sido desechado o escondido para que se preservara. En cualquier caso, se habían olvidado de que existía. La mayoría de los eruditos cree que Safán leyó ante el rey el libro de Deuteronomio, si no se trató de todo el Pentateuco, como ya se los dije. Cuando se encontró la palabra de Dios, se tuvieron que tomar medidas drásticas para acercar el reino a los mandatos de Dios. Hoy nosotras, mujeres, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Prácticamente en todos los hogares hay una Biblia. Y yo hoy le pregunto, ¿cuántos cambios tiene que hacer usted para que su vida esté de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuántos cambios tenemos que hacer? Y no se trata de solo cambiar las acciones, se trata de dejar que la palabra cambie nuestro corazón por completo. Que la palabra realmente penetre en nuestro corazón y nos transforme, nos haga en mujeres diferentes. Cuando nosotras dejamos que la palabra transforme nuestro corazón, va a repercutir en nuestras acciones, va a repercutir en nuestros pensamientos. En el proceso de que se repara el templo, Hilcías descubre el libro y el escriba Safán lo leyó delante del rey Josías. A la luz de las reformas de Josías, se evidencia que este libro contenía gran parte de Deuteronomio. La reacción de Josías al escuchar la lectura del libro de la ley fue de inmediato arrepentimiento y búsqueda de la dirección de Dios. Vemos que aunque
Jeremías y Sofonías también profetizaron durante el reinado de Josías. Fue una mujer, la profetisa Hulda, mujer de Salum, que moraba en Jerusalén. Tal vez por esta razón recurrieron a ella de inmediato, porque era la que tenían más cerca. Y es que si vemos a esta mujer, a esta profetisa, nos damos cuenta que Hulda era una mujer casada, contrario a Jezabel, que aunque estaba casada, su nombre significaba la no casada porque no reconocía autoridad en su esposo. Y un problema para aquellas mujeres que se mueven en lo profético puede ser que reconozcan la autoridad en su esposo y no se sujeten, por lo que es necesario que el alma sea trabajada para ser sujeta a Dios como profeta, pero como mujer se sujete a su marido y le atienda como es debido. Recordemos que la mujer soltera está sujeta a sus padres y la casada está sujeta a su marido. Vemos que Hulda profetizó juicio para el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo llevaba misericordia para el rey Josías. De esta forma, la mujer que se desenvuelve en lo profético no puede apartar la palabra que Dios le da, de la misericordia y también de la ternura propia de la mujer. Toda mujer que está funcionando en un movimiento profético debe tener la palabra de Dios como su sustento, tiene que amarla, tiene que sumergirse en ella y enseñarla para tener los parámetros y los límites claros que el Señor dejó establecido. El nombre de Hulda viene de la raíz original Jolet, K-J-O-Led, que significa comadreja. Si analizamos las características de una comadreja, podemos mencionar que es un mamífero, es decir, que alimenta a sus hijos con leche de sus mamas. Los que nos habla de la doctrina son carnívoros, es decir, de alimento sólido. Pertenece a la familia de los mustélidos, que tienen 5 dedos en cada pata, lo que significa que la profetisa no desconocía a los otros 4 ministerios primarios. Cada día come lo que equivale a 1/3 de su peso y generalmente no puede permanecer sin comer durante varias horas. Lo que al trasladarlo a lo espiritual podríamos decir que no podemos estar ni un día sin alimentarnos de la palabra de Dios. La comadreja se orienta para cazar con el sentido de la vista y del oído. Suele tener 2 camadas de crías al año, de 8 crías cada una, pero cuando escasea la comida solamente tiene una camada, lo que significa que una mujer profética debe producir mucho fruto, los frutos del Espíritu. Nacen ciegas, pero en un mes abren los ojos. Esto significa que cuando Dios le da su revelación, la mujer profeta comienza las visiones de parte de Dios. Y es que vemos como la mujer que es profeta debe buscar momentos de soledad para orar y descansar, como lo hace este animal, que lo vemos representado en Hulda. Y a través de esta mujer, el rey Josías hace reformas que son figura de las reformas que debe traer un movimiento profético verdadero a este tiempo. Y lo vamos a leer en el capítulo 23. Pero es importante que al interpretar este capítulo de Segunda de Reyes desde una perspectiva feminista se suele distorsionar. Porque, por ejemplo, a Josías se le ha destacado por su corazón tierno, por su humildad y por haber llorado. Y es incorrecto, mujeres, tratar de demostrar una especie de inversión de roles al considerar a Josías como un hombre que exhibía cualidades femeninas y por contraste a Hulda como una mujer que demostraba masculinidad al hacer valer su autoridad. La sensibilidad de Josías
Esta sensibilidad espiritual que tenía el rey es una característica que debe tener tanto hombres como mujeres. Y sin duda Hulda fue la vocera de Dios en esta ocasión, pero no actuó ni habló en forma independiente, no impuso su autoridad, sino que proclamó fielmente lo que Dios le había dicho, comunicó un mensaje profético de parte de Jehová, el Dios de Israel. Josías y Hulda son dos ejemplos de respuestas adecuadas al Señor, porque buscaron, porque reconocieron, porque comunicaron la palabra de Dios como la verdad autorizada y digna de ser honrada, creída y obedecida. La escritura no se centra en el género de Hulda, sino que registra fielmente su papel en la historia de Israel. Dios decidió hablar a través de ella para afirmar que lo que Josías había leído era cierto, un anuncio de juicio. Y esto es muy importante porque fue una profetisa íntegra. Los profetas Jeremías, Sofonías y quizás Nahum y Habacuc ministraban en este tiempo también. Hulda era una profetisa como lo fue María y como lo fue Débora. No fue la única, y Dios selecciona libremente a sus siervos para llevar a cabo su voluntad. Ricos, pobres, hombres o mujeres, reyes o esclavos. Obviamente Hulda era reconocida por la gente de su tiempo. ¿Por qué? Porque guardó su vida al servicio de Dios. Cuando Josías se percató de lo corrupta que se había vuelto su nación, rasgó sus ropas y lloró ante Dios. Entonces Dios tuvo misericordia de él. Josías usó la costumbre de su época para mostrar arrepentimiento. La mujer y las posibilidades proféticas en nuestros días. Hulda. Vemos cómo su nombre refleja rapidez, habilidad para discernir rápida y correctamente las cosas de Dios. Fue usada por Dios en este fugaz momento de la historia para dar a conocer juicio, y su profecía para comenzar a arder la chispa de uno de los más grandes avivamientos de la historia, como lo leíamos en los capítulos anteriores. Una sola chispa, mujer, puede provocar que comience a arder un bosque entero. Esta pequeña chispa que ardía en la profetisa Hulda provocó el avivamiento más grande de la historia. Y Hulda es un ejemplo notable del carácter y del potencial de la mujer que hoy puede recibir la llenura del Espíritu Santo para acometer con éxito cualquier tarea que Dios le encargue. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser sabias. Observemos cómo el sumo sacerdote Hilcías y el escriba Safán acudieron a Hulda para recibir la palabra de sabiduría de Dios. Es evidente el respeto y la confianza de estos hombres hacia Hulda, lo que nos enseña que la influencia espiritual fluye de la forma de vida y no simplemente de la presencia de los dones espirituales. Usted puede tener dones espirituales poderosos, pero si no van acompañados de una vida espiritual, de un carácter que sostenga eso, de nada sirve. Porque usted puede tener un espíritu de discernimiento, el don de discernimiento agudizado. Pero si es una persona que le gusta murmurar, que le gusta el chisme, no vas a tener el carácter para sostener ese don, porque no vas a tener credibilidad. Podemos tener muchos dones, pero tenemos que tener el carácter para sostener el don que nos ha sido dado. En Hechos 2, del 17 al 18, nos promete que en los postreros días en la iglesia proliferará el derramamiento del Espíritu Santo sobre las mujeres. Y el ejemplo de Hulda en cuanto al respeto, la confiabilidad y la correcta forma de vida nos enseña, mujeres, a buscar tener un ministerio espiritual sabio y efectivo. Definitivamente. Vamos ahora a leer el capítulo 23
donde vamos a ver las reformas que va a comenzar a hacer Josías, porque va a tener dos fases. Va a tener la fase de purificación y también va a tener la segunda fase de centralización de la adoración en Jerusalén. Vamos a ver cómo estas reformas suprimían la idolatría a la fuerza debido a un celo sincero para acabar con las externalidades de las religiones falsas. Vamos a ver cómo la prohibición y la destrucción de lo externo no cambia la vida interior del pueblo. Definitivamente vamos a ver cómo hacía falta la creación de nuevos motivos espirituales. Tal vez la muerte temprana no le dio el tiempo suficiente para inculcar nuevas actitudes necesarias para que las reformas hubieran sido permanentes. Vamos a leer el capítulo 23. Entonces el rey mandó a reunir a los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Versículo 4. Reformas de Josías. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto con la cámara de Natán-Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. De allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado. A Astoret, ídolo abominable de los sidonios, Quemos,
ídolo abominable de Moab, y Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera. Llenó el lugar de ellos de huecos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira las quitó también Josías, e hizo de ellas como altares a todos los sacerdotes, y hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Versículo 21. Josías celebra la Pascua. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Versículo 24. Persiste la ira de Jehová contra Judá. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió el ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con las que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había dicho: mi nombre estará allí. Versículo 28. Muerte de Josías. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió con él el rey Josías, pero aquel así que le vio lo mató en Megido, y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Versículo 31. Reinado y destronamiento de Joacás. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre. Le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Versículo 36. Reinado de Joacim. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de
Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Muy bien. Este capítulo 23, sin un compromiso público de restablecer el pacto, una declaración formal de fidelidad exclusiva a Yahvé, cualquier intento de reforma habría sido definitivamente superficial. El primer paso dado por la reforma de Josías fue llamar a una asamblea nacional para renovar el pacto de Judá con el Señor. Cualquier intento de reforma definitivamente habría sido superficial sin esta asamblea. Aunque parte de la obra fue llevada a cabo por los hombres bajo su mando, vemos como el texto repite una y otra vez que Josías fue quien implementó las acciones para eliminar de Judá e inclusive del gran Israel todo vestigio de paganismo y politeísmo. La posición inflexible y agresiva de Josías, aún siendo tan joven, contra el pecado, vemos cómo ejemplifica la actitud que nosotras debemos de tener contra el mal en nuestras propias vidas y en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo que reside en aquellos a quienes Cristo redimió del pecado es la presencia del mismo Señor, que no toleró ninguna devoción religiosa alternativa en Israel. El pecado no se retira pacíficamente. Observemos la guerra deliberada e intencional de Josías contra la idolatría y su similitud con el llamado a los creyentes a la lucha en Romanos 6 del 1 al 4. Y es que cuando Josías se dio cuenta de lo terrible que estaba la vida espiritual de Judá, él toma medidas al respecto. No basta, mujeres, con decir que creemos en lo que es correcto. Debemos responder con hechos y hacer lo que la fe requiere. Ahora que nosotras tenemos la revelación de la palabra fresca en este momento, tenemos que tener claro que nosotras somos reparadores de portillos, reparadores de murallas, como eran estos hombres que estaban en el templo. No basta solo con decir que creemos. Tenemos que demostrarlo. Y esto es lo que Santiago estaba enfatizando cuando escribió: la fe sin obras es muerta. Esto significa que actuemos en casa, que actuemos en la escuela, que actuemos en el trabajo, que actuemos en la iglesia de acuerdo a nuestra fe. Hablar simplemente de obediencia no es suficiente. No lo es. Josías hizo regresar a los sacerdotes levíticos que ministraban en los lugares altos, pero solamente les permitió comer panes sin levadura traídos al templo y no servir en el altar. Los llamó a santificarse. Vemos cómo aún hasta los caballos, los animales, todos fueron quitados. Estos caballos eran usados en procesiones en honor al sol. Vemos cómo el monte de la destrucción es también llamado el Monte de los Olivos. Se le llamó de la destrucción porque se había vuelto un punto favorito para construir santuarios paganos. Salomón construyó un templo pagano y otros reyes construyeron lugares de idolatría ahí, pero reyes buenos como Ezequías y Josías destruyeron esos centros de adoración pagana. En los tiempos del Nuevo Testamento, Jesús a menudo se sentó en el Monte de los Olivos y enseñó a sus discípulos acerca de servir solo a Dios. Vemos cómo erradicar de Judá toda deidad pagana era como cumplir con el requisito de la Pascua, de limpiar la levadura. La levadura, recuerden que era el símbolo de pecado. Él estaba quitando toda la levadura del territorio. Josías tenía el objetivo de eliminar la idolatría, las prácticas de la sodomía, la prostitución en el templo, la astrología, los sacrificios de niños.
Josías enseguida se dispuso a acabar con todo esto, sobre Baal, sobre Acera, Moloc, todo culto al sol, a los caballos, a los carros, todos esos altares, la astrología, toda esta maldad, todo lo que habían profanado, todo lo impuro. Todo esto fue quitado. Estas fueron las reformas que él estaba implementando. Y es impresionante. Josías profanó el altar de Jeroboam y luego lo demolió, destruyó templos, ejecutó a sacerdotes paganos. Josías no solo erradicó las cosas malas, sino que estableció buenas. Y esto es poderosísimo, porque él llega y reúne a Judá, reúne a los habitantes, reúne a sacerdotes, profetas, a todo el pueblo. Y esto quiere decir que habían más profetas aparte de Hulda. Los hace hacer un pacto de andar en los caminos de Dios, de consagrarse a Él, de tenerlo a Él como el único Dios. Sacó de los templos todo, vasijas, todo el ejército del cielo, todo lo quemó. Sacó a Acera de la casa del Señor, mandó a derribar las habitaciones del templo donde se practicaba la prostitución, donde las mujeres tejían mantas para la diosa. Destruyó el horno que estaba en el valle para que nadie pudiera quemar allí a su hijo o a su hija como sacrificio. Derribó todo altar, quitó los lugares altos. Le dio muerte a los sacerdotes, quemó sus huesos para que se cumpliera lo dicho por el profeta en Primera de Reyes, capítulo 13. Quitó medium, quitó espiritistas, ídolos domésticos, todos los ídolos, todas las abominaciones que venían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Todo lo quitó. Y lo que más me impresiona es que Él quita lo malo y establece cosas nuevas, buenas, como la Pascua. Vemos cómo cuando Josías volvió a descubrir la Pascua en el libro del pacto, ordenó a todos que observaran las ceremonias exactamente como estaban escritas. Y recordemos que esta festividad de la Pascua debió haberse celebrado todos los años como recordatorio de la liberación de toda la nación de su esclavitud en Egipto. Pero no volvimos a escuchar de ella durante muchísimos años. Como consecuencia, no había sido hecha la Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel, ni en los reyes de Judá. Dios quiere que tengamos una vida y que la tengamos en abundancia, y que aquellos que lo aman también puedan celebrar con Él. Vemos que aunque en 2 de Crónicas 30 se describe en detalle un evento similar llevado a cabo durante el reinado de Ezequías, esta celebración de Josías fue muy particular porque al parecer el rey quitó los ídolos antes de ordenar la celebración, mientras que todos los de Israel que habían estado allí destruyeron los ídolos de la nación después de la Pascua de Ezequías. Esa es un poco diferente. A diferencia de los demás reyes, tanto anteriores como posteriores, Josías ejemplificó el mejor esfuerzo humano por cumplir la ley. Sin embargo, ni siquiera su reinado justo pudo salvar a Judá del juicio de Dios, pues el Señor no podía invalidar lo que ya había determinado. En contraste, mujeres, entre Josías, quien se volvió de corazón al Señor, y el Señor que no se volvió del ardor de su ira contra el pecado provocativo de Judá, ilustra en la esfera nacional la verdad central de que el hombre no puede ser lo suficientemente justo como para subsanar su pecado. La justicia perfecta del Señor demanda justicia y juicio, lo cual solo el Dios Todopoderoso puede proveer. A través de los profetas, Dios describió al Redentor de Israel, su Hijo, Jesús, el único
que corporizó, mujeres, la justicia perfecta de Dios, que satisfizo con su muerte la justa demanda divina de juicio por nuestro pecado. Vemos cómo la violenta muerte de Josías a manos de Faraón Necao pareciera contradecir la palabra profética dada en el versículo 20 del capítulo 22 y el celo de Josías por Yahvé en el versículo 29 de este capítulo 23. Sin embargo, el tiempo de su muerte en vez de las circunstancias fue lo que probablemente cumplió la promesa de Dios de guardarlo de ver todo el mal que vendría para Judá. Faraón Necao colocó a Eliakim, que en hebreo es Dios levanta o establece, el segundo hijo de Josías, en el trono de Judá, y lo llamó Joacim, que en hebreo es Yahvé levanta, para mostrar su poder sobre el rey vasallo y quizá para burlarse de Yahvé. Durante el tercer año del reinado de Joacim, Nabucodonosor II sitia Jerusalén y ordenó que los mejores jóvenes, entre ellos Daniel, fueran llevados al palacio de Babilonia. El regreso de los judíos a Judá aproximadamente en el 535 a.C., bajo el liderazgo de Zorobabel, marcó el fin de los 70 años de cautiverio babilónico. Pero eso lo vamos a ir leyendo más adelante. Esta historia vamos a verla en el libro de Daniel, cómo el Nabucodonosor II va a sitiar a Jerusalén y cómo ordena que los mejores jóvenes sean llevados. Mucho que pedirle al Señor que nos cambie, que nos transforme, que tenga misericordia de nosotras definitivamente. Porque solo a través de Jesús nosotras vamos a poder alcanzar la misericordia. Josías es recordado como el rey más obediente de Judá. Reconoció el pecado, eliminó las prácticas pecaminosas, atacó las causas de pecado. Y esto nos deja una enseñanza muy grande. No solo debemos quitar las acciones pecaminosas, debemos eliminar las causas. Aquellas situaciones, aquellas relaciones, aquellas rutinas, aquellos patrones de vida, mujeres, que nosotras tenemos que nos llevan a la puerta de la tentación. Tanto Josías como Ezequías son alabados por su reverencia a Dios. Josías fue el que más siguió la ley de Dios, el que más fue obediente. Y hoy nosotras podemos seguir sus ejemplos a través de nuestra confianza en Dios y a través de nuestras acciones de obediencia. Este es el momento de volver nuestro corazón a Dios. De decirle: Señor, yo necesito que me limpies, que me purifiques, que me perdones, que quites de mi vida la apatía, que quites de mi vida lo que hago mal, que sanes mi corazón, que me limpies de pecado, que me ayudes, Señor, a dar muerte a mi carne para que mi espíritu sea levantado. Para que no solo nosotras aprendamos acerca de la fe, sino que nuestros hijos aprendan, seamos ejemplo para nuestros hijos. Que nuestras prácticas, que nuestras enseñanzas sean un testimonio para que nuestros hijos también las puedan imitar. Las bendigo, mujeres, y su palabra, que tengan un poderoso día, un glorioso día, y que hoy puedan ver la mano de Dios en todo lo que hagan.